Les hemos visto de sobra, incluso les hemos perseguido con nuestros mejores comandantes del aire, pilotando aviones de última generación, disparándoles incluso, y no tenemos nada que hacer contra esa tecnología mucho más avanzada y eficaz que la nuestra. Una tecnología que nos saca 5.000 años de evolución, o incluso más. Y vamos a ver de dónde vienen y de dónde sería muy difícil que lo hicieran. Y vamos a asistir también al nacimiento de una nueva estirpe. Vamos a ver esta hipótesis apasionante del origen de los ovnis y quién son realmente, de dónde vienen y qué nos une a esa raza. Ya habéis oído al microondas coger las palomitas. Nos vamos a hacer un nuevo viaje desde las profundidades de tu mente hasta el antiguo Egipto. ¿Sabéis que Newton ya hablaba de la Tierra hueca? Además de su amigo Halley, el descubridor del cometa. Que incluso Hitler la mandó buscar y que Neil Armstrong la intentó encontrar cuando vino de su viaje lunar. O incluso Julio Verne la situaba con un gran sol en el centro de ella. ¿Sabéis que en la antigüedad vivimos en cuevas y en ciudades subterráneas para 100.000 personas o incluso más, y descritas por Heródoto 500 años antes de Cristo? Y que solo el miedo pudo llevarnos a ese modo de vida, una vida subterránea, alejada de peligros y miedos. Cuando el miedo real era a la oscuridad y a la profundidad. Qué peligros nos rondaban, qué miedos nos llevó a vencer nuestros propios miedos y vivir en lo más profundo de las cuevas. Habéis observado, por ejemplo, en Altamira, que en lo más profundo de la cueva es donde se hacían los máximos rituales. ¿Por qué hemos buscado siempre esas profundidades? ¿De qué huíamos que nos daba más miedo que la propia oscuridad? Se habla de los Anunnakis en la cultura sumeria, dioses de las estrellas que bajaron a la tierra y la fertilizaron, representado también en la cultura egipcia con los Shemsu, Hor, en el templo de Hathor, como el semen de los dioses baja a la tierra por esa escalera hasta dentro de ella, fertilizándola en sus profundidades. En las imágenes se ve esa representación del hecho divino en un templo al sexo y al placer, donde los dioses copulan con la tierra, inseminándola y dando lugar a una nueva vida en su interior. Es el nacimiento de una nueva civilización y el fruto del semen divino. Son los bajo tierra. Y es el alumbramiento de una nueva humanidad. Veis todo hacia adentro de la propia tierra, hacia sus entrañas. Qué curioso, ¿verdad? Imaginar que tendríais que dibujar a la luna. ¿Alguno de vosotros, para referiros a ella, la dibujaríais así, achatada por los polos? Nunca jamás, ¿verdad? Ahora imaginaros al sol e intentar dibujarle. ¿Alguno de vosotros, para referiros a él, lo haríais así, achatado por los polos? Nunca jamás, ¿verdad? ¿Cómo va a estar achatado por los polos si el sol y la luna son redondos? Daros cuenta que para que un planeta esté ovalado, achatado o con forma de geoide, este tiene que girar sobre su eje, y las mismas masas fruto de la inercia hacen que se produzca esa forma. Ahora intentar dibujar a la Tierra, un planeta de núcleo líquido
y con rotación. Exacto, esa es la forma de la Tierra, un planeta que gira a una revolución cada 24 horas. 40.000 kilómetros en un día de andanzas, es decir, a una velocidad tangencial de 1.700 kilómetros por hora, y que son los causantes de esa forma tan característica y achatada que este planeta tiene, y la cual no han sabido interpretar bien los egiptólogos. Puesto que esto no es el Sol, como ellos dicen. Sin lugar a dudas, esa forma corresponde solamente a la Tierra, a nuestro gran planeta la Tierra, adorada y endiosada por Akenatón ya hace 3.000 años. ¿Sabéis que hace más de 6.000 años ya teníamos barcos a vela? Lo ha enseñado la Fundación Palarc, a la cual mando un abrazo muy fuerte por contar la verdad y por desmarcarse de los sinsentidos, porque no se puede llamar de otra manera a lo que nos ha contado la egiptología. ¿Sabéis que con un barco a vela se puede circunnavegar el globo terráqueo? Solo saliendo del Golfo de Cádiz y bajando a Canarias hay una autopista marina, se llaman los vientos alisios. ¿Sabéis que para ver que la Tierra es redonda solo hay que clavar un palo en el suelo y desplazarse unos pocos kilómetros, clavar otro y medir las sombras? Pero para ver que es achatada hay que circunnavegarla con aparatos de precisión. Lo habéis oído bien, solo se puede hacer después de dar varias vueltas al mundo por diferentes rutas. Y con aparatos de medida muy exactos, si no es inviable. Y ya lo veis, los egipcios conocían de sobra esa propiedad que tiene la Tierra. Diga la egiptología lo que diga, pues ahí está reflejado en sus paredes. ¿No era la realidad la que venía en sus murales? Como decían ellos, si en las paredes pone una cosa, ¿por qué cuentan justo al contrario? ¿Sabéis que los jeroglíficos les ha traducido la egiptología? Y que aquí se puede ver que se han equivocado al interpretar el Sol siendo la Tierra. Ahí están las pruebas. Y no sabría decir si lo hacen deliberadamente, pues este error es obvio. Fijaros cómo habrán interpretado todo lo demás. Esta es la demostración empírica de que jamás descubrimos América, que ya estaba descubierta muchos siglos atrás. Circunnavegamos el globo terráqueo y además con aparatos de medida de precisión, una más otra, y esa es la prueba. Porque cruzar el charco muy posiblemente lo haríamos muchos siglos antes, pero aparatos de precisión les tuvimos cuando hicimos las pirámides. Por eso las hicimos, claro, porque teníamos grúas, además de todo tipo de utensilios de medición óptica, tan precisos o más que los nuestros de hoy en día, que conjugan el láser con la óptica. Ahora vamos a ver en qué cambia la historia. De ser interpretados como los hijos de Ra, del Sol, a ser interpretados como los bajo tierra. Pues eso es indudablemente la Tierra, y como se ve, están debajo de ella. Son los nuevos, bajo tierra. ¿Veis perfectamente su color? Color ocre, color tierra, incluso arena del desierto también, amarillo dorado. Es la propia Tierra a la cual idolatraban, con todas sus bandas cromáticas.
Incluso yo creo que está marcado que conocían su núcleo caliente, como aquí se ve perfectamente. Del marrón al amarillo, los colores de la tierra, del verde al ocre. Daros cuenta que nosotros representamos la Tierra como el planeta azul. Eso solo se ve si sales al espacio exterior. Si no lo hubiéramos hecho, jamás se nos podría ocurrir al referirnos al planeta Tierra ponerle un color que no fuera el de la propia Tierra. Del ocre al amarillo, de las arenas del desierto a los limos de las riberas del Nilo. Forma de esferoide achatado y color de la propia Tierra. Los egipcios adoraban al escarabajo y lo dignificaban por venir de las profundidades de la tierra. ¿Quién les prohibía a ellos vivir debajo de ella y desarrollar allí una civilización? Bien claro está que bajo tierra sabían ir y realizar construcciones, mirar el Serapéum o el pozo de Osiris o incluso en las propias pirámides. Tenían algún tipo de maquinaria que les facilitaba esa tarea. Mirad la prueba de ello. ¿Veis esos surcos que tiene ese obelisco? Eso solo se puede hacer a máquina. Con esas máquinas en concreto y con esas fresas. No os creáis la absurdez de que picaban con esas bolas de diolerita perfectamente redondas y que analizaremos en posteriores documentales y veremos que eran las bolas de los rodamientos de sus máquinas y que todas las herramientas, desde la prehistoria, tienen maneral. Esas bolas tendrían que tener a la fuerza un sitio de agarre o un palo de maneral. Mirar cómo esta herramienta es de golpeo y lo tiene. Mirar este hacha, encontrado recientemente, con más de 500.000 años de historia, y ya tenía un maneral. Siempre nuestras herramientas tenían un maneral de madera. Son mucho más efectivas y más eficientes y precisas. Además que con un maneral requieren menos fuerza de actuación, pues utilizan la ley de la palanca. Amigos, necesito vuestro like y suscripción. Aldo, antes de los 10.000 primeros habrá novedades en el canal. Si comentáis, al igual que si dais like o compartís, estáis contribuyendo en gran medida conmigo. Mil gracias por ese gran gesto. Os necesito, amigos. Pero eso ya lo veremos en ese documental posterior. Como no se puede picar con una bola redonda en una roca teniendo sandalias. Yo creo que ya me entendéis, ¿no? Que lo prueben y que luego nos lo cuenten, a ver esas explicaciones. Mirar cómo los bajo tierra no son todos, son una minoría, son unos pocos. Eran un grupo dentro de la cultura egipcia, un pequeño grupúsculo que, como veis, adoraban a la madre tierra, pues eso no es el sol. Y diréis, ¿cómo que no si da rayos? ¿Qué va? Solo os estáis dejando llevar por las interpretaciones ya dadas. Le veis perfectamente ovalado y si os fijáis bien, veis que esta mano es igual. Esos son manos que dan, pues la tierra nos da la vida, el sustento, la familia, el agua, los amigos, el sitio donde estar, nos lo da todo. A eso se refiere esa imagen. ¿Veis de dónde viene ese amor a la madre Pacha que llamaban las culturas precolombinas, las culturas hispanas de hoy en día, a las cuales mando un fuerte abrazo? Viene de los egipcios, les hemos copiado todo y encima les hemos ninguneado siempre, a un pueblo que estaban tan adelantados como nosotros hoy en día, o más incluso, le siente mal a quien le siente. Pero todos esos adelantos del pueblo egipcio se esfumaron, se fueron y ya no se volvieron a utilizar nunca jamás.
haciendo después construcciones menos tecnológicas y menos impresionantes, y sacando una lectura de que esa tecnología se esfumó. ¿No será que no se esfumó y que solo se fue bajo tierra? Que posiblemente se la llevaron los bajo tierra con ellos, y allí es donde la siguieron evolucionando, posiblemente por su religión o quizás por sus manías, aunque yo apuesto por lo primero, pues el motor del mundo en la antigüedad era la religión, eran los verdaderos magnates en su día, y nadie osaba discutir ni con ellos ni con el faraón bajo pena de muerte de toda la familia. ¿Habéis visto el Serapeum? ¿Cómo enterraron y metieron allí sus máquinas bajo tierra? Pues eso ya lo explicamos en anteriores documentales lo que eran. Eran máquinas y estas eran sus guías, llevadas bajo tierra. Y diréis, si toda esa tecnología se fue bajo tierra, ¿dónde fue? ¿Qué cultura pudo desarrollarse allí y qué fue de ella? Fue es pasado y es presente. Vamos a ver qué es de ella, pues están ahí todavía, están bajo nuestros pies. ¿Os imagináis que dentro de la Tierra hay otra cultura con la cual todavía no hemos tenido contacto? ¿Y os imagináis que sigan estando ahí? ¿Una cultura que nos saca de media entre 5 y 7.000 años? Pues dejar de imaginarlo, pues muy posiblemente sea real. ¿Y cómo es que no les hemos visto? O quizás sí. ¿Y tampoco hemos tenido contacto con ellos? O quizás sí. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Y la vida en ella no es cosa de Dios, es cosa de una serie de condiciones, 3 en concreto. Ser un planeta rocoso, estar en el llamado anillo de la vida, ni muy lejos ni muy cerca de su sol, y tener agua. Con ese cóctel se produce la vida, sin Dios por el medio, ¿qué os parece? Ni la religión ni Dios pintan nada de nada. Y alguno dirá un poquito sí, que me lo han dicho los curas. Se admite pulpo como animal de compañía, pero solo para que nadie se sienta herido. Y os voy a poner otro ejemplo para verlo mejor. Esas interpretaciones que da la egiptología tradicional. ¿Veis la disposición de las pirámides imitando la situación de las estrellas de Orión, como dice la egiptología? Pues ahora vais a ver la posición de estas, y visto desde el suelo. ¿Veis que no se aprecia en ningún momento eso que dice la egiptología? Y sin embargo, desde el aire sí. Están reconociendo que veían esa representación del cielo en la tierra cuando solo se ve desde el cielo. Entonces queda implícito que volaban para poder ver esa representación de Orión. Reconocen que volaban, pero luego dicen que no. Son capaces de decir una cosa y lo contrario justo en la siguiente frase. Pues que representan a Orión solo se aprecia desde el cielo. ¿Cómo lo veían los egipcios? ¿Desde el suelo o desde el cielo? Desde el suelo. Por descontado que no. Esa es la prueba del vuelo egipcio, el pájaro de Saqqara. Y aquí lo tenéis representado otra vez. Esas son las alas vistas del lado de un avión o pájaro volador y cumple perfectamente las leyes de Bernoulli en cuanto a la aviación, gracias a esa forma en sus alas. Pues se aprecia que es un juguete, pues ese rebaje es para lanzarle o bien con la mano o bien con algún tipo de útil. Ya le fabricaremos más adelante y le veremos con total detalle. Y podéis verlo perfectamente, como las interpretaciones están mal dadas. Pues nos dicen que los egipcios adoraban al dios Ra.
Y como vemos, es a la diosa tierra a la que se refiere Akenatón, achatada y ocre y siempre dando. Esa es nuestra tierra y nuestra propia madre. Amémosla tanto como lo hizo ese dios humano, el cual la rindió culto y adoración, y no el dios Ra, sino la diosa tierra. Pues los egipcios ya sabían que es más importante en nuestra vida la tierra que el sol, pues la vida depende de la tierra y de sus condiciones. Soles, hay millones, miles de millones. Planetas con vida muy pocos. Es la Tierra la que nos ha dado la vida y no el Sol. Es el planeta Tierra nuestro verdadero Dios, y los sabios egipcios ya lo sabían. Sabían tanto como nosotros hoy en día, o quizás más aún. Rindámosla culto y adoración, igual que lo hacían ellos hace más de 3000 años. Amemos este planeta achatado y ocre, elipsoide y marrón, o incluso amarillo como el desierto, pero siempre con esa forma única que le define. Como podemos ver en esta imagen de Akenatón, su adoración no era al dios solar Ra, adoraban a la madre Pacha, a la madre tierra, que es la que nos da la vida y todos los condicionantes para ella. La tierra es nuestra verdadera madre, o más incluso, pues nos da la vida a todos los seres del planeta. Es la propia madre de todos, y lo que quería decir Akenatón es que hay que cuidarla, hay que mimarla y quererla, como lo hacemos con nuestra propia madre. La egiptología nos dice que ese es el sol, porque no se creen que ellos ya conocían ese dato de la tierra, su falta de redondez. Pero podéis ver que todas las imágenes corresponden con esa forma de patata. No es un error de los egipcios. Es un error claro de interpretación. Adoraban a la tierra y no al sol, y sabían perfectamente esa cualidad que hace que la tierra al girar sobre sí misma produce su forma achatada y así representada, y su color ocre, el color de la tierra. Ocre y achatada, bendita seas y siempre adorada, bendita tierra, por todos amada. Oh Mama Pacha, siempre grandiosa y única, y siempre achatada y ocre. Gracias Akenatón, y mil gracias por tus enseñanzas. Pues aunque los astrónomos dan el dato de 300 millones de planetas potencialmente habitables, estos llevan 13.000 millones de años desde el Big Bang, y las posibilidades de que tengan vida ahora mismo bajan considerablemente a unos cientos o incluso miles. Y que si estas estrellas las situamos en una extensión de 100.000 años luz que tiene nuestra galaxia, podrían estar alejadas entre sí miles y miles de años luz. Vamos, que la vida no está en las estrellas, está en sus planetas, en los planetas que giran alrededor de ellas, en esa corte celestial. Ya habéis visto, cada miles de años luz no hay vida en ninguna parte de nuestra galaxia. Vamos, que si algún habitante de esas estrellas quisiera venir aquí, tendría que viajar miles de años para venir y otro tanto para irse. Y solo para visitar la Tierra, pues no vienen a nada más. Porque es indudable su visita y su presencia en nuestra Tierra, nuestra Mama Pacha. O sea, un viaje de miles de años para dejarse ver, dar 2 vueltas e irse. ¿Eso os parece creíble? ¿Vienen para nada y con las mismas se van? ¿No será que vengan de aquí dentro o de aquí abajo? Siempre desaparecen metiéndose en los mares y de ahí fácilmente acceden bajo tierra. ¿No os dais cuenta de que solo pueden venir de aquí mismo? ¿Que no pueden venir de un planeta que requiere un viaje de miles y miles de años luz? Es totalmente inviable e imposible, e incluso irracional. Y menos venir para nada de nada después de ese viaje de vértigo. Si nos visitan, solo pueden venir de aquí mismo, de un viaje pequeñito. Pues vienen un rato, no hacen nada de nada y después se van. Miles de años de viaje para nada. ¿O solo recorren unos pocos kilómetros quizás? Si me preguntáis yo cuál pienso, está claro. Y ello se debe a la imposibilidad de ser de otra manera,
Vamos, que aunque parezca poco coherente, es mucho más fácil pensar que vienen de aquí que no de estrellas situadas a varios miles de años luz de la Tierra. Porque yo no digo que existan, pero si existen, vienen de aquí. ¿Os acordáis de 3M y su brainstorm? Lluvia de ideas en español. Hasta las ideas más disparatadas tienen cabida en esa lluvia, hasta las más locas, y esta sí es un poco disparatada, lo sé, pero no más. Quizás parezca ficción, lo sé, pero igual no lo es. ¿Sabéis que la realidad siempre superará a la ficción? ¿Sabéis que para ver la verdad hay que moverse entre la ficción y la realidad? Y que los casos criminalísticos más difíciles de sacar adelante solo se han hecho posible con ayuda de la ficción y de la suposición y siguiendo líneas de investigación que a priori parecían imposibles. Y que en ninguna investigación se descarta la ficción hasta que no se investiga todo bien. Se siguen todas las líneas de trabajo y no se rechaza ninguna, aunque parezca increíble. Eso me lo han enseñado los cuerpos y las fuerzas de seguridad españolas. ¿Por qué no puede ser real? Investiguémoslo, tiremos de los hilos, pero sin descartar nada a priori, aunque parezca una locura. Pues esta vida es la conjunción de muchas locuras, es la propia magia de la vida. Quiero deciros que este va a ser el primer documental de ingeniería inversa que circunnavegue por todo el mundo, emulando a los egipcios de hace 5.000 años o más. YouTube va a empezar a traducir al inglés todos los documentales con voz nativa. Y nos vamos a la ciudad de los rascacielos y de las grandes ideas. Allí nos vemos, amigos, retransmitiendo desde el techo del mundo para toda la humanidad. ¿Habéis visto que esto bien podría ser el guión de una película de la mismísima Warner Bros. O incluso de Century Fox? Amigos, like y suscripción. Like y ¿O era al revés? Da igual. Esta, que bien podría ser la historia de nuestra vida, es nuestro pasado y somos nosotros y nuestras historias. Es la propia locura de la vida. Son descendientes de los egipcios, son los bajo tierra y habéis visto su historia. Y recordarlo, son de aquí. Aunque algún día vendrán los de allí, no lo dudo, será el final de nuestra propia libertad o de nosotros mismos. Y vendrán sin luces, no lo dudéis. Ningún cazador avisa de su llegada.